Seguimos con nuestras clases online de PLSQL. Estábamos hablando de los triggers y en este caso ya de ejemplos típicos. Hemos visto una tabla de empleados en la que hemos puesto como ejemplo que mantenga al menos 10 empleados siempre, en total 10 filas. También hemos insertado automáticamente los IDs a partir de una secuencia, si no se indicaban en la sentencia inserinto. También hemos visto cómo mantener unos campos de auditoría para saber quién insertó y quién modificó unas filas. Y ahora vamos a ver otro ejemplo también muy típico, que es la desnormalización. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a imaginar que nuestra aplicación o nuestro usuario necesita saber la masa salarial total de sus empleados. Podría hacer pues simplemente una query del tipo sum salario from empleados. Esto podría hacerlo cada vez que le hiciera falta. Quizá es un poco complejo o quizá queremos hacerlo más fácil, pues podemos hacer una función que hace exactamente eso. Lo mete en una variable y lo devuelve. Aquí tengo ya mi función y entonces, pues bueno, cuando haga falta pongo masa salarial y ya no tengo que complicarme tanto quizá con esto. Esto tiene muchas ventajas. Hombre, a ver, es muy simple. Ya está. Esa es una query sin más que se pueden meter dentro de una función para que quede más claro. Pero tiene un problema. Son todos... también tiene como ventaja que cuando yo estoy actualizando la tabla, insertando filas o modificando filas, pues no hay que hacer nada. Porque todo el trabajo se realiza en lectura. Cuanto me hace falta conocer este dato, entonces me tengo que leer toda la tabla, tengo que sacar todas las filas de la tabla, tengo que sumar un montón de cosas y pues en la lectura es un problema. Así que esto tiene como ventaja simple y que se escribe rápidamente, pero desventaja que la lectura es lenta. Si tengo una base de datos donde lea mucho pero escriba poco, pues esto no sería adecuado. ¿Por qué he dicho que vamos a ver, esto es una desnormalización? Bueno, pues este atributo de masa salarial, este dato, si esto estuviéramos haciendo un análisis de entidad-relación, pues posiblemente pertenecería a una entidad empresa, pero sería un atributo calculado. Y como no queremos que haya dependencias entre unos campos y otros de la base de datos, pues no lo habríamos incluido como un campo de verdad en una posible tabla empresa, sino que lo calcularíamos cada vez. O sea, esto está bien hecho de acuerdo a lo que decíamos en la primera evaluación, pero nos encontramos con el problema del rendimiento en lectura. Entonces hay que hacer algo, hay que desnormalizar, hay que hacer algo que sabemos que no está normalizado, pero para que corra más. Bueno, vamos a hacer algo para que corra más. Voy a copiármelo todo, lo ejecuto y lo explico. Lo pongo por aquí, copiado. Bueno, lo primero que voy a hacer es una tabla que he llamado cantidades precalculadas. Veo que la tengo ya hecha de antes. Pero, ¿qué es lo que tiene? Solamente va a tener dos campos, nombre y valor. ¿Para qué? Pues fijaos, ya como existirá, pues lo veremos aquí. Asterisco from cantidades precalculadas. Pues tengo aquí un masa salarial y un valor. Voy a ir guardando aquí ya calculado previamente, sin tener que mirarme todas las filas, un valor que yo quiero, que es la masa salarial total. Bueno, y ahora me tengo que hacer un trigger que mantenga esta masa salarial. ¿De qué forma? Vamos a mirar cómo se haría esto. Pues resulta que cada vez que después de insertar o actualizar o borrar empleados, para cada fila, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues resulta que si resulta que estoy insertando un empleado, la masa salarial, ¿cuál es ahora? Pues la que había más el salario nuevo del empleado. ¿Qué ocurre si estoy borrando un empleado? Pues que mi masa salarial será la que tenía antes menos el salario del empleado que estoy borrando. ¿Y qué ocurre cuando estoy cambiando una? Me he dejado aquí una V que no tiene nada que ver. ¿Y qué ocurre si estoy actualizando un empleado? Bueno, pues que yo tenía calculada una masa salarial, muy bien, voy a borrar el salario viejo y voy a añadir el salario nuevo.
por si le cambian el salario. Si os dais cuenta, si alguien tenía un salario 100 y le ponen 110, pues tengo que sumar 10 en total, ¿no? Pues resto 100, sumo 110, pues le he sumado 10 en total a lo que tenía calculado ya antes. Vamos a ejecutar este trigger para que exista. Muy bien, ahí está compilado. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que mi masa salarial está, digamos, desactualizada, ¿no? La real, fijaos, si yo vengo aquí, select masa salarial from dual, mi masa salarial real ahora mismo es esta. Se ve que de otras pruebas que he hecho, pues tengo este otro valor distinto, que es muy distinto. Tengo que inicializarlo de alguna forma. Vamos a inicializarlo. ¿Cómo? Pues aprovechando que tengo la función que lo hace, pues vamos a borrar todo, delete from cantidades precalculadas. Muy bien. Y ahora insert into cantidades precalculadas, values, bueno, nombre, valor, y los valores pues va a ser la masa salarial y lo que ponga en la función masa salarial. En este momento ya he inicializado mi masa salarial, esta precalculada, a la que realmente esta función, aunque sea lenta a veces, funciona siempre. Así que en este momento tengo la base de datos, digamos, a ras, nivelada. Mi masa salarial, que es esta, pues es la misma que tengo. ¡Ay! Vaya, que lo puse otra vez. Es la misma que tengo en precalculada ya de antes. Muy bien. Puedo hacerme una función ahora, fijaos, masa salarial precalculada, que en vez de ir a la tabla de empleados y recorre todas las filas, pues solamente va a la tabla cantidades precalculadas y lee una fila. Y así ahora ya puedo pues comparar que las dos siempre estén igual. Vamos a hacer aquí esa query, select masa salarial precalculada from dual. Pues son siempre iguales. Bueno, siempre, en este momento son iguales porque yo he dicho que sean iguales. Vamos a insertar un empleado. Insert into empleados, values, bueno, vamos a ponerle aquí nombre, salario, values, pues voy a llamarlo simplemente prueba y le voy a sumar 1. ¿Por qué 1? Pues para que en vez de el salario es de 1, no hace falta las comillas, para que en vez de tener 22.079 tengamos 22.080. Vamos a probar. Lo inserto y leo. ¿Os fijáis? La masa salarial, que se calcula siempre con el select sum from empleados, siempre está bien y es el valor que esperaba. Y la precalculada también se ha actualizado de forma correcta porque ha pasado por aquí. Y entonces he sumado 1 a la masa salarial. He sumado 1 aquí a la masa salarial de la tabla precalculada. Muy bien. Y si borro a alguien, por ejemplo, si delete from empleados, voy a borrar todos los becarios, where nombre like becario, he borrado 4 empleados y como me han quedado las masas salariales, pues una vez más me han quedado niveladas porque esta vez ha pasado por aquí y he borrado todos los salarios de la gente que estaba borrando. Y ahora nos falta el último paso, actualizar a alguien, pues por ejemplo update empleados set salario igual a, vamos a poner a todos los Juanes que cobren 50, where nombre igual a Juan. Modificó unos cuantos empleados, pero sigue estando igual los dos datos. Bueno, os preguntaréis por qué esta complicación tan enorme. Pues como conté antes, por el rendimiento. Está claro que con esta complicación, que es muy complicado, ya no está normalizada la tabla. Puedo empezar a tener problemas si se me descoordina en algún momento los inserts, los updates, los deletes y el trigger.
Está claro que cuando escribo es más lento, porque ahora cuando estoy actualizando, en vez de actualizar solamente empleados, también actualizo otra tabla más y hago más cálculos. Está claro que es mucho más lento a escribir, pero es mucho más eficiente en lectura. Y si me encuentro una base de datos que necesite leerse muchas veces y escribirse pocas, esto es aconsejable. Igual lo oís por ahí con las palabras cachear el valor o tener una copia del valor ya precalculada. Bueno, ¿cómo probamos que esto corre más? No os creáis que es fácil porque las bases de datos últimamente corren muchísimo. Además, cuando estoy aquí haciendo yo pruebas, este número que viene aquí, este 0,05 segundos, no incluye el rato de proceso de la base de datos, sino que incluye pues el rato de que se entera mi cliente, que mi cliente lo manda por la red, que llega por la red, que le llega al Oracle, que lo calcula, que lo escribe por la red, que me llega a mí. Hay mucho tiempo ahí metido que es difícil de quitar. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues para saber si esto corre más o no, primero tenemos que tener montones y montones de empleados y después tenemos que preguntar montones y montones de veces. Primero voy a tener muchos empleados. ¿Cómo? Pues mira, aquí tenemos un procedimiento para meter muchos empleados. Un procedimiento, un bloque anónimo. ¿Cómo? Pues cada vez que yo teclee aquí, voy a quitar este... No me hace falta meter el emp, no, porque he puesto un trigger para ello. Pues aquí, cada vez que le dé, voy a crear 10.000 empleados. Con salarios, como veis, que van desde 1 hasta 10.000. Voy a quitar el set server output off porque voy a ponerlo en off porque así correrá más. Voy a meter otros 10.000. Ahora ha corrido más. Todavía más. Otros poquitos. Voy a grabarlo todo para no perderlo. Bueno, en este momento ya tengo montones y montones de empleados. Select asterisco from empleados. La verdad es que voy a poner count mejor para saber cuántos hay. Tengo 50.000. Pueden parecer muchas filas, pero ya os digo que para una base de datos como Oracle, pues esto no es nada. Para ver las ventajas de esta optimización, habría que tener millones y millones de filas, pero creo que lo conseguiremos con unas poquitas. Vamos a ver, meto más. Voy a consultar cuántas tengo ahora. Iré como por las 100.000. Ya tengo unas 100.000 filas. Vamos a preguntar ahora por cuánto tarda cada uno. Vamos a ver, select masa salarial from dual. Esta recorría la tabla, se recorre las 100.000 filas y me dice en menos de en una centésima de segundo, me dice el resultado. Pues la verdad es que corre mucho. ¿Y cuánto corre la precalculada? ¿Se llama precalculada? Sí. Pues lo mismo, 0,7 segundos. No parece que haya diferencias, pero ya os digo que aquí está incluido todo el tiempo de proceso de mi cliente y la red. Para intentar quitarlo de en medio, vamos a llamar a esas funciones, pero 1000 veces. Vamos a sumar, vamos a eliminar miles de tiempos de red, porque esto se envía una sola vez a la base de datos, se procesa allí y vuelve una sola vez. Así que casi todo el tiempo ahora no va a ser de enviar y recibir, sino que va a ser de proceso. Como veis, aquí estoy mirando la masa salarial precalculada. Le doy y esto ha tardado una décima de segundo. Alrededor de una décima de segundo. Bueno, menos ahora. Da igual, porque hay mucha variedad. Y ahora voy a probar solamente masa salarial, la que se lee toda la tabla. Aquí se nota diferencia, ¿lo veis? Si resulta que tengo que leer 1000 veces todos los registros, ahora ya he tardado 4 segundos, ahora ya tardo, aquí es donde se nota, ¿de acuerdo? Cuando quito la red del medio, otros 4 segundos. Este comentario sirve para desactivar ya una caché que tiene incluido Oracle. Lo voy a quitar a ver si sigue pasando lo mismo. Sí, sigue pasando lo mismo. Voy a darle 2 veces. Pero como veis, esto es muchísimo más lento. En un servidor que necesitase correr muchísimo,
la precalculada es bastante mejor. Así que ya veis que toda esta complicación al final tiene su recompensa en la lectura si está muy sobrecargado un servidor. Bueno, pues con esto ya sabemos bastante de triggers, en qué momento se pueden colocar y para qué tipo de cosas suelen servir.